Este día les doy la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de nuestra página www.c6radio.net. Como todos los domingos, estoy aquí para compartir un momento la palabra de Dios, para tratar de dejar un mensaje que esta semana nos pueda ayudar a continuar y a caminar en Dios como lo hacemos siempre. Escuchamos que Noé caminaba con Dios, escuchamos que Lot caminó con Dios, pero ¿qué ventaja tiene caminar con Dios? ¿Cuáles son las ventajas, los beneficios que yo tengo cuando camino con Dios? Y vemos el libro de Isaías 58, versículo 11, donde nos nombra algunas de las ventajas de caminar con Dios. Y comienza diciendo este pasaje algo muy hermoso. Dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huertos de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Dice: Jehová te pastoreará siempre. La palabra pastorear es la palabra en hebreo ra, que significa cuidar, que significa apacentar, que significa proteger. Entonces, cuando el Señor nos dice que Él nos protege, que Él nos cuida, que Él nos pastorea siempre, significa que una ventaja de caminar con Dios es que vamos a ser guiados por Él. Una de las cosas que necesitamos en este mundo es ser guiados por Dios. Hemos visto cómo surgen movimientos, surgen personas, surgen situaciones donde creemos que ese es el camino y donde creemos que por allí debemos ir. Pero recuerde que solo hay un camino, que es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino. Y si Él es el camino, necesitamos esa guianza para no salirnos del camino y también para mantenernos en el camino. Entonces, lo primero que puedo decirles como ventaja cuando camino con Dios es que tengo una guía del cielo, es que tengo una guía divina, es que mi vida no está condicionada a los baches del camino, sino está condicionada en la mirada puesta en Jesús. Por eso, cuando yo camino en Él, cuando yo estoy de su mano, cuando yo atravieso este tiempo de peregrinaje en la tierra, porque es un tiempo nomás que vamos a estar aquí, podemos decir con toda certeza que hay un direccionamiento, que hay un camino que nos va a llevar al Padre, y ese camino se llama Jesús. Por eso hoy podemos enumerar entre muchas ventajas de caminar con Dios la guía divina, la guía del cielo, la guía de ese Dios maravilloso que quiere lo mejor para nosotros. Recuerdo en una ocasión que alguien me invitó a un cerro que llamamos acá en Bogotá Monserrate, y esa persona me dijo: vamos a llegar mucho antes de lo previsto. ¿Cómo lo hicimos? Tomamos un camino diferente al camino que está marcado para que todo el mundo suba al cerro. Y entonces iniciamos esa travesía y era un camino bastante complejo, rocoso, difícil. Y él me decía: ya vamos a llegar. Pasaron 2 horas y no llegamos. Pasaron 3 horas y no llegábamos. Terminamos perdidos para llegar al cerro. No encontrábamos el camino. ¿Por qué? Porque no tomamos el camino que era correcto, sino tomamos el camino que esa persona me dijo que era mucho más rápido. Y hoy estamos tomando caminos más rápidos. Hoy estamos tomando caminos que quizás nos puedan llevar a situaciones mucho más rápidas, a resultados más rápidos. ¿Pero a qué costo? ¿A qué precio estamos nosotros caminando hoy? ¿A qué precio nosotros estamos arriesgando todo lo que tenemos? Ponemos en riesgo nuestra vida, colocamos en riesgo nuestras familias, colocamos en riesgo todo lo que somos por caminar quizás de manera equivocada por senderos que no son los senderos de Dios. Lo primero que Dios te dice en esta mañana es: vas a caminar con mi guía, vas a caminar con mi dirección. Lo segundo, según este pasaje de Isaías 58:11, y en la sequía saciará tu alma. Esa es la famosa provisión en los momentos de sequía, los momentos de escasez. La sequía es cuando vienen momentos difíciles, cuando vienen momentos donde no hay nada, donde la provisión aparentemente va a faltar. Pero recuerden a ese pasaje maravilloso que la Biblia nos enseña sobre Elías, ese pasaje maravilloso donde nos está motivando a no desfallecer. Elías, dice la Escritura, oró para que no hubiese lluvia y había sequía. Y era una sequía real.
Y esa sequía, lógicamente, en la tierra donde se encontraba él, que era una tierra desértica, pues iba a ser maximizada, prolongada. Y entonces el Señor le dijo: ve a Sarepta, ve y busque una viuda de Sarepta y ella te va a alimentar. Y cuando llegó Elías allí, vio cómo la mano de Dios se posó sobre esta mujer, y esta mujer entendió que debía dar provisión al profeta y él estar con ella. Pues durante esos momentos de sequía, durante esos momentos de escasez, Dios sostuvo no solo al profeta Elías, sino también a la viuda y a su hijo. Esa viuda de Sarepta nos enseña que nosotros sí tenemos provisión a pesar de la sequedad que puede existir. Sequedad quizás en nuestra parte laboral, quizás en nuestra parte económica, dificultades que vienen a diario porque cada día aumenta la población, pero los recursos siguen siendo limitados. Y vemos cómo nos abocamos y estamos allí en situaciones difíciles, ¿sí? Pero ¿estamos realmente con Dios? Porque si estamos y caminamos con Él, Él va a traer provisión en la dificultad. Él va a traer provisión en las sequías. Porque dice claramente esta parte: y en la sequía saciará tu alma. Lo cual significa que muchas veces la sequía no solamente va a ser física, sino también sequías que vienen a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Hay muchas personas en una sequía de compañía. Están totalmente solas. Vemos cómo se ha incrementado la vivienda de apartaestudios, viviendas donde solo habita una persona. Vemos cómo hay personas ancianas que viven solas por completo. Vemos cómo la soledad está tocando nuestra sociedad de una forma cruel. Y entonces ahí tal vez hay una sequedad, ahí tal vez hay una dificultad, hay una sequedad por el olvido de nuestros hijos, hay una sequedad por el olvido de aquellos que dicen amarnos, hay una sequedad porque necesitamos amor. El mundo necesita ese manantial de amor. Y por buscar ese amor, confundimos el amor con otro tipo de situaciones y de sentimientos y comenzamos a ser llevados de una manera extrema y comenzamos a buscar alguna adicción o alguna manera de escapar a una realidad donde hay una sequía profunda. Pero Dios te dice en esta mañana: yo voy a saciar en la sequía tu alma. Esto es algo hermoso. Esto no es solo letra que está puesta en la escritura. Esto es real. Dios va a saciar mi alma cuando está seca. Dios va a saciar mi alma cuando piensa que no hay camino, cuando piensa que no hay salida. Entonces, esas ventajas de caminar con Dios me permiten, número uno, tener esa guía del cielo, tener esa guía divina. Pero número dos, también poder caminar en las sequías, no solo físicas, no solo de circunstanciales, sino también de mi alma, porque Dios siempre va a proveer. Y cuando vemos la oración perfecta que Jesús nos enseñó, dice: danos hoy el pan diario. Danos el pan diario de cada día. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de aquellos que le seguimos, de aquellos que caminamos con Él. Si tú caminas con Jesús, si tú caminas con Dios, sabemos que nunca vamos a estar solos, que siempre Él nos llevará, nos guiará y nos tomará de su mano. ¿Qué más pasa aquí? Otra de las ventajas, según este pasaje, dice la Escritura claramente: y dará vigor a tus huesos. Esto es algo maravilloso, dar vigor a tus huesos. Eso es fortaleza, pero no la fortaleza que nosotros estamos buscando y que el mundo nos está ofreciendo. La fortaleza que el mundo nos ofrece es una fortaleza externa. Una fortaleza donde nos dice, de alguna manera, esta es la vitamina que necesitas para mantenerte fuerte. Este es el ejercicio que necesitas para mantenerte fuerte. Este es el modelo de vida que necesitas para poder vivir muchos más años. Y entonces nosotros estamos buscando esa fortaleza de una manera ingenua quizás. Pero hay una fortaleza que nadie puede suplir sino solamente Dios. Y es la fortaleza de mi corazón, y es la fortaleza de mi espíritu. Por eso dice claramente que Él nos va a dar vigor a nuestros huesos. Nos va a dar vigor, pero nos va a dar ese vigor desde nuestros huesos, desde lo más profundo, desde adentro. Y ahí vemos cómo hay muchas personas que se refugian en esas fortalezas externas, pero al final son
débiles, totalmente débiles. Caen en depresión, caen en dificultades emocionales muy fuertes. Pero cuando yo estoy de la mano de Jesús, cuando yo estoy de la mano del Dios vivo, cuando yo entiendo que Dios da vigor a mis huesos, entonces vienen cosas maravillosas a mi vida, porque esa fortaleza interna hace que se manifieste la fortaleza externa. Vemos cómo la Biblia nos enseña que mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y esto significa que muchas veces yo estoy lleno de situaciones internas, estoy lleno de errores, lleno de pecado que no he confesado delante de Dios. Cuando yo me presento delante de Él, Él es un Dios hermoso y misericordioso. Es un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Y entonces yo le puedo decir claramente: Señor, no quiero callar más. Yo quiero expresar mi gratitud, pero también quiero expresar mi sentir delante de ti. Y no voy a callar, y mis huesos no van a envejecer. Siempre que yo quedo callado, que yo quedo silencioso por causa del pecado, entonces comienzo a envejecer, pero comienzo a envejecer desde adentro, desde lo más profundo. Pero aquí la Escritura nos está enseñando algo maravilloso. Nos está diciendo: Dios va a dar vigor a tus huesos. Así que si sientes que su fuerza ya no te acompaña, si sientes que ya no tienes la fortaleza para hacer lo que anhela, pues déjame decir que cuando uno estudia la Escritura encuentra situaciones bastante emocionantes. Ejemplo, vemos cómo Abraham murió lleno en una buena vejez, lleno de vida en su vejez. Y así todos aquellos hombres y mujeres que servían a Dios morían en buena vejez. Y dice la Escritura también que vamos a ser fructíferos en nuestra vejez. Vamos a ser hombres de resultados también en nuestra vejez. Vamos a dar resultados siempre, porque la vejez, sí, es de este estuche. La vejez no es de nuestro espíritu. La vejez no está en nuestro corazón. Por eso hoy Dios quiere colocar nuevamente vigor en nuestros huesos. ¿Vivirán estos huesos secos? Le pregunta el Señor al profeta. Solo tú lo sabes. Y entonces dice la Biblia que sopló aliento en aquellos huesos y volvieron tendones y volvieron tejidos y volvió carne. Y entonces se levantaron esos huesos secos que estaban allí. ¿Cuáles son esos huesos secos que necesita que el Espíritu Santo hoy sople sobre ellos? Tal vez hay huesos secos sobre tu vida que están allí y que de alguna manera dices: ya esto no tiene solución. Pero Dios te dice: daré vigor a tus huesos, daré vigor a la parte más profunda de ti, te levantaré. Tal vez estás caído, pero no estás derrotado. Dios tiene un propósito y tiene algo grande para darnos. ¿Qué dice el Señor? Si yo camino con Él, tengo ventajas. Si yo camino con Él, tengo cosas maravillosas que puedo recibir. Entre esas, voy a recibir una fortaleza interna, una fortaleza espiritual, una fortaleza desde adentro, para poder irradiar lo externo. Y es lo que el mundo llama la actitud. Hay veces nosotros decimos: pero debes tener una actitud ganadora. ¿Pero cómo? Si no tengo fortaleza dentro de mí. No tengo dentro de mí nada que pueda fortalecerme. No tengo un espíritu altruista. No tengo nada que pueda ayudarme. Pues hoy Dios nos está invitando a caminar con Él. Y nos dice que una de las ventajas es vigor a nuestros huesos. Pero no se queda solo allí. El pasaje dice: y serás como huerto de riego y como manantial de aguas. Y recuerda que estábamos hablando de sequías. Y cuando somos como huerto de riego, lo que Dios nos está diciendo es que somos fértiles. Cosas maravillosas como el crecimiento, porque cuando hay manantial de agua, cuando hay riego y cuando hay un huerto, pues va a haber crecimiento. Entonces yo quiero invitarlo hoy a ser como ese huerto de riego y a ser como manantial de aguas, para poder decirle: Señor, tú estás conmigo, tú estás haciendo cosas maravillosas, tú puedes transformar mi vida, tú puedes hacer cosas realmente sorprendentes en mí. Yo quiero ser como ese huerto, yo quiero ser como ese huerto de riego, ser fértil. Y en ocasiones vemos que la sequía, indudablemente, cuando no caminamos con Dios, cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, vemos que la sequía pues no va a traer fertilidad. Y necesitamos ser fértiles para dejar generaciones fértiles, para dejar generaciones productivas, para dejar generaciones nuevas que verdaderamente sigan creciendo. Y una de las cosas maravillosas que uno encuentra cuando camina con Dios es el crecimiento.
Dios no tiene un crecimiento estancado. Dios no nos permite quedarnos quietos. Dios nos ayuda a crecer. Siempre recuerdo esa enseñanza del bonsái. Quizás usted ha visto esos árboles de bonsái que son miniaturas y que producen fruto, pero en miniatura. ¿Cómo lograron esto? Lo lograron cortándole las raíces. Y cuando cortan las raíces, pues indudablemente el árbol no va a crecer. Y a nosotros han querido cortarnos la raíz. Y la raíz de nosotros es espiritual, porque dice la Biblia que Dios tomó tierra, tomó barro y sopló aliento de vida en nosotros. Nosotros somos seres espirituales. Nosotros tenemos una apariencia física, pero nosotros somos seres espirituales hechos por Dios. Y entonces aquí venimos a confrontarnos porque nuestras raíces espirituales nos las han cortado y nos hemos vuelto hombres y mujeres religiosos, y nos hemos vuelto hombres y mujeres que solo pensamos en cosas externas, en cosas aparentes, inclusive en la relación con Dios de una manera aparente y externa. Pero nuestras raíces han sido cortadas, nuestra comunicación con esa vida, con esos manantiales de vida, con esa agua que me permite no tener sed, se ha cortado. Y entonces yo comienzo a morir por la sequía que estoy viviendo en mi corazón. Yo comienzo a morir porque me he apartado del Dios vivo, me he apartado de la raíz que me llevaba a ser mi esencia. Y mi esencia es espiritual. Todos tenemos una esencia espiritual. Y no podemos nosotros negarlo. Y muchas veces nosotros negamos la existencia de Dios, pero ¿cómo negamos que somos hechos por Él y somos espirituales? Si en la creación, como dice el libro de Romanos, en la creación, cada vez que vemos la creación, podemos palpar y podemos ver la mano de Dios allí. Yo quiero invitarlo hoy a caminar con Él y a crecer. Quiero invitarlo a caminar con Él y a ser fértil, a ser productivo, a decirle: Señor, ya no voy a morir de sed, ya no voy a secarme, porque mi raíz está bien plantada, está junto a corrientes de agua, que su hoja no cae en la sequía. Hace unos días también coloqué un mensaje en Facebook, en este medio, a través de C6 Radio, donde les hablaba acerca de ello, que cuando nosotros estamos con Dios, nuestra hoja no cae a pesar de la sequía, porque la raíz está alimentándose. Y si nosotros nos alimentamos realmente de Dios y tenemos raíces fuertes en Él, no van a poder destruirnos, no van a poder dañarnos, no van a poder venir a quitar lo que verdaderamente Dios quiere hacer. Yo quiero invitarlo en esta hora para que caminemos con Él. Por último, dice este pasaje de Isaías 58:11, cuyas aguas nunca faltan. Y eso significa que Dios siempre va a estar renovándonos, que Dios siempre va a estar restaurándonos, que Dios siempre está dispuesto a restituirnos. Esa restauración viene cuando nosotros decidimos de una manera honesta y de una manera voluntaria dejar el pasado, dejar lo que no fue, dejar lo que fue quizás, pero no como lo queríamos, y comenzar a caminar en Él. Dios nos renueva cada mañana, son nuevas y maravillosas sus misericordias. Dios quiere que seamos totalmente diferentes, Dios quiere que caminemos en su presencia, y esto implica que nosotros entendamos que luego de soltar y llegar nuevamente al lugar que Dios quería y tenía con nosotros, vamos a recibir una restitución de todo aquello que se había perdido. La invitación hoy es a caminar con Dios. La invitación hoy es a sacar esa fortaleza desde adentro y echar esas raíces espirituales en la presencia y en la compañía del Dios Altísimo. Dios les bendiga en esta hora. Un abrazo.